Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo dijo Jesús a la muchedumbre: ¿se trae el candil para meterlo debajo del celemín o debajo de la cama, o para ponerlo en el candelero? Si se esconde algo, es para que se descubra. Si algo se hace a ocultas, es para que salga a la luz. El que tenga oídos para oír, que oiga. Les dijo también: atención con lo que estáis oyendo. La medida que uséis, la usarán con vosotros, y con creces, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Palabra del Señor. El Evangelio según San Marcos aquí nos dice que Jesús hablaba a muchedumbre. Pero si vamos al texto original, como dice, aquí la liturgia puso su palabra. Ahí dice que Jesús esas palabras que escuchamos ahora pronunció según el Evangelio de San Marcos a solas a sus discípulos. Esta parte del Evangelio según San Marcos se encuentra en el contexto de la enseñanza de Jesús a la multitud. Jesús habla a la gente y eso nos cuenta Marcos. Les hablaba en parábolas. Y entonces Jesús pronuncia la palabra más conocida sobre el sembrador de la siembra. Semilla. Y Marcos habla de eso y nos dice que Jesús se retiró a solas con sus discípulos. Y ellos le preguntaban, cuando estaban solos, ¿por qué les hablas así en las parábolas? Y él dice: a vosotros están dados los misterios del reino, y a todos los demás es en las parábolas, en imágenes. Y luego cuenta algo del Antiguo Testamento. Y dice que mirando no ven y escuchando no oyen. Eso es lo que se refiere a mucha gente, incluyendo a nosotros que estamos en la iglesia, que siempre de nuevo oímos la palabra de Dios y no la oímos. Vemos los mismos misterios de Dios, pero no los vemos, como si nuestros ojos fueran cerrados. Y Jesús sigue y dice: no oyen, no ven y no se convierten. Es la voluntad de Dios que nosotros nos quedemos en ese desconocimiento. Muchas veces ocurre precisamente eso. Escucho la palabra de Dios, pero no la entiendo. ¿Cómo entender la palabra de Dios? ¿Cómo entenderla verdaderamente en el espíritu en el que está escrita y en lo que me dice a mí? ¿Cómo romper ese sentido y entrar en él más profundamente? Pues eso nos dice el Evangelio de hoy. Los discípulos de Jesús están solos con él. A ellos era necesario la explicación. O mejor aún, dice Jesús a ellos: ¿acaso no entendéis vosotros mismos lo que os he contado? ¿Acaso no lo habéis entendido solos? Y a solas Él les explica, les descubre, les revela las cosas, los introduce al discurso que está dirigido al reino de Dios, porque toda la predicación de Jesús no es otra cosa sino el descubrimiento de los misterios invisibles del reino de Dios, que en Él, en sus palabras, se hacen visibles, y esa presencia de Dios se transmite. Y Él les habla a solas, les explica esa parábola sobre el sembrador. Lo escuchamos en el Evangelio ayer. Primero hablaba a la multitud, a la gente, y luego a ellos aparte. Y entonces, después de eso, viene este Evangelio, en el cual Jesús dice a sus discípulos a solas: ¿se trae el candil para meterlo debajo del celemín o debajo de la cama,
o ponerlo en el candelero. Si se esconde algo es para que se descubra. Si algo se hace a ocultas es para que salga a la luz. El que tenga oídos para oír, que oiga. En otras palabras, ellos recibieron esa luz a solas, cuando estaban solos con Jesús. Y no la recibieron solamente para ellos. Jesús les dice claramente, ¿acaso no habéis recibido esa luz para ponerla ahora en candelero, para que ilumine a todos? Lo que yo les descubrí a solas, eso sobre entender el misterio, esa revelación, esa explicación, la he dado a vosotros para que vosotros la transmitís al mundo, para que aquellos que realmente no han visto, no han entendido, no han oído, que ahora a través de vosotros y a través de esa luz que hay en vosotros, que lo oigan y que lo vean, que se les abran los ojos y oídos. Y vosotros sois responsables para eso. Este Evangelio está realmente dirigido hacia aquellos que están más cerca de Jesús, a sus discípulos. Y en ese sentido podemos transmitirlo a nosotros, a los sacerdotes primero, a los obispos, pero también a todos aquellos en el sentido de la palabra discípulos. Aquel que realmente es el discípulo, él recibe del Señor. ¿Qué recibimos nosotros del Señor? Recibimos la luz. ¿Cuál es la luz? ¿Cuál es esa luz? Esa luz que Él da a solas cuando alguien está solo con Él. Él les dio esa luz. Ellos recibieron la revelación. En realidad recibieron la luz de la palabra de Dios. Recibieron a Dios mismo en ese silencio, en esa soledad. Y en ese sentido, la primera responsabilidad de los discípulos es estar solos con Él, para que Él, el Señor, me enseñe, que Él, el Señor, Maestro, me dé aquello que yo tengo que dar. En el Evangelio, según San Juan, nosotros conocimos al comienzo del Evangelio de Juan que Dios es la palabra. Juan lo dice, en principio existía la palabra y la palabra estaba junto con Dios y la palabra se hizo Dios. Pero Juan utiliza para esa palabra otro nombre y dice la luz. La luz verdadera vino al mundo. Y Juan sigue, después de unos versículos, la luz verdadera vino al mundo, pero los hombres preferían la tiniebla. Pero aquellos que recibieron la luz, la palabra, Dios les dio poder para ser hijos de Dios. Aquello que pasa, que ocurre, cuando los discípulos, los apóstoles, la Iglesia, en 2000 años anuncia y descubre el Evangelio, está dirigido hacia el hecho de recibir la palabra, recibir a Dios, que se reciba la luz en el propio ser, la luz que ilumina a cada hombre, no solamente a algunos, sino a todos. Y por eso este Evangelio que escuchamos hoy es un don para todo el mundo. Es el candelero que ilumina en la soledad, en la unión con el Señor, en la meditación, en la oración, en reflexión, en el recibir de su Espíritu. Eso es el don que se tiene que llevar a todo el mundo. Y por eso Jesús dice a sus apóstoles, lo que oís en la tiniebla, en las escondidas, gritad desde los techos. Lo que escucháis a solas en la comunión, es vuestro deber gritarlo de los techos. ¿Por qué? Porque a vosotros eso fue dado. Y por eso Jesús dice aquí, cuidado, atención, a que él lo que tiene se le dará más y aquel que no tiene se le quitará lo que tiene. La medida que usáis la usarán con vosotros. A ellos les fue dado. A nosotros también nos fue dado. ¿Qué? Lo mismo que a los discípulos. El tiempo privilegiado de estar con el Señor y recibir de Él.
Lo que he recibido lo tengo que dar, lo tengo que introducir a este mundo. Yo no doy algo mío, sino lo que es suyo. Pero eso suyo no lo puedo dar si no he estado con Él. Y por eso la traición primera y más profunda viene de aquellos que son suyos. Vine a los míos, a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Si yo como el sacerdote no permito esa palabra entrar, si no la recibo, si yo no vivo desde esa relación, yo no puedo dar nada a vosotros. Yo les puedo dar solamente a mí mismo. Eso es demasiado poco. Este mundo no necesita lo humano. Este mundo necesita lo divino. Necesita a Dios. Y eso es el papel de los discípulos. Por eso Jesús dice en otro lugar que el Espíritu Santo os dará a aquellos que son suyos. El Espíritu Santo os enseñará, os introducirá en la verdad, os descubrirá todo lo que yo os hablaba y lo que decía. Él me va a glorificar. Tomará de lo mío y lo dará a vosotros. Nosotros no somos llamados a dar lo nuestro, sino aquello que recibimos de Él. Solamente eso tiene la eficacia, porque eso es la luz del mundo. Eso es esa palabra. Él es esa palabra. La manera en la cual Dios se da a nosotros es la palabra. Y la palabra se hizo carne. Esa palabra, de la manera más excelente, se encarna para nosotros aquí en la Eucaristía, a través de la palabra que se anuncia, a través de la homilía, a través del pan y vino. Los discípulos dan lo suyo. Los discípulos tienen que dar lo suyo, y por eso Jesús dice: cuidado, con la medida que uséis se os juzgará. En otras palabras, lo que habéis recibido vosotros mismos, esa amplitud, esa grandeza, ese evangelio, y a Dios que habéis recibido, dadlo generosamente y completamente. Dádselo a los demás, que vuestra medida no sea pequeña, que no sea estrecha, sea en el sentido a través de la predicación y confesión, o en el sentido más amplio para los discípulos, porque todos somos llamados a ser discípulos de Cristo, estar en una relación íntima con Él a través de la palabra, a través de la obra, a través de mi vida diaria. Que eso ilumine. Si tu medida es grande, si es amplia, si eres generoso en esa donación, porque Dios ha sido generoso conmigo y me dio en abundancia, así también yo soy llamado a dar lo mismo, porque soy capaz de hacerlo. Con esa medida, si actúas con los demás, a ti se te medirá y se te dará aún más en abundancia. Demasiada abundancia. Dios te va a añadir más. Y eso es la experiencia de cada quien que está al lado del Señor, que recibe de Él y que deja, que está dando y de vuelta recibe aún más. Yo tengo la experiencia de compartir la palabra de Dios. Si Dios me la da, eso se vuelve a mí, me enriquece, y entonces yo mismo tengo más comprensión y claridad. Es allí donde se cumple la palabra de Dios. Y así vale para la predicación pública, también vale en las obras de caridad y de todo aquello que Dios me da en mi vida concreta. Realmente, al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará incluso lo que tiene. Esto suena muy duro, pero en realidad es solamente la ley de la vida, muy sencilla, que dice lo siguiente: ahora que has dado de lo que has recibido, se te dará más, y se te dará más y más, y tendrás mejor aún. Y al que no tiene, ¿por qué no tiene? Porque no está con Dios, no porque Dios no lo quisiera dar. Yo no tengo porque no busco, no tengo porque no he recibido. Como dice la carta, porque busco demasiado poco de Dios. Se me quitará lo que tengo o se le quitará lo que piensa que tiene. Así vemos que este Evangelio es muy fuerte, que nos quiere volver de nuevo a nuestra fuente de la que bebemos. Y eso es Cristo, Dios, Señor, y de la manera más excelente en los santos sacramentos, en la Eucaristía. El Segundo Concilio Vaticano dirá que esto es la fuente, el centro, el colmo de la vida cristiana.
de la cual nosotros primero recibimos. Por eso en el Salmo dice: en ti, Señor, está la fuente de la vida. Con tu luz nosotros vemos la luz. Bebo de esa fuente, de su palabra, de su cuerpo, de su sangre. Y con esa luz con la que Él entra en mi vida, yo veo y puedo entender las cosas de buena manera, mis relaciones y todo lo demás. Y por eso cuando Jesús nos dice, es la luz que ilumina a cada hombre, a nosotros, como vemos de todo esto, está claro que nos fue dado mucho, que estamos recibiendo mucho, que tenemos que recibir mucho, que Dios quiere darnos mucho, más que toda medida, en abundancia, como solamente Dios puede dar, como está escrito en la Santa Escritura. Cuando Dios da, no da la medida, sino más que cualquier medida, en abundancia. Y eso es lo necesario en este mundo. Es la esperanza que brilló en nosotros, que tiene que brillar de nuestros rostros. Si se apaga en nosotros, nos convertimos en un tipo de antitestimonio. Este mundo necesita la luz del mundo, necesita al Cristo Señor. Y eso es lo que vivía Santo Tomás Aquino. Cuando miramos a su vida, él realmente daba en abundancia en sus obras, en sus predicaciones, en aquello que ha escrito, y él realmente recibía mucho. Dios le correspondía con lo que él recibía. Recibía más de esas experiencias místicas que tenía, y por eso quería quemarlo, porque le parecía muy poco. Pero eso no estaba quemado, gracias a Dios. Pero su alma estaba en ese fuego del amor de Dios. Estaba en el fuego del amor de Dios porque él estaba con su Dios constantemente. Él constantemente velaba, estaba despierto para aquello que es santo, a las palabras santas del Señor y su santo misterio del cuerpo y la sangre. Y de eso nosotros vivimos, de eso podemos dar, no algo, sino a alguien, a Dios que se ha encarnado, que se nos da en este mundo. Que el Señor en estos sagrados misterios y en la adoración adoración eucarística nos conceda el don de su Santo Espíritu que renueva nuestra vida y nos lleve al conocimiento del Evangelio y nos inspire a difundir el Evangelio en este mundo, porque eso es nuestra tarea y nuestra responsabilidad.